Buenas tardes. Este es el proyecto final de Active Directory con PowerShell y W. Primeramente vamos a verificar de que no en este servidor no tenemos instalado el Active Directory. Tenemos como grupo de trabajo, lo tenemos como grupo de trabajo y tenemos solamente el nombre del servidor. Entonces vamos a crearle, asignarle una IP, una IP estática para que se pueda, para que se pueda instalar el rol del Active Directory. Entonces le asignamos una IP, que en este caso le vamos a colocar la 10.0.0.1 y máscara 255.0.0.0 y el DNS preferido va a ser el 10.0.0.1. Aceptamos y ahora sí eh, ingresamos al PowerShell como, como administrador y vamos a correr la línea de comandos para la creación del rol del Active Directory. En ese momento creo ya el rol del Active Directory. Ahora lo que nos hace falta es instalar el forest, que va a ser el dominio, el cual va a ser conformado por las letras UG 20 y en este caso mi número de carnet y con punto .rggt.
Vamos a, vamos a copiar el script en el escritorio. En este momento nos pide un password para el dominio. Lo ingresamos y nos pide la confirmación. Nos pregunta si queremos continuar con la operación, le decimos de que sí. Eh, Nos salió un error, esto vamos a, vamos a verificarlo. Vamos a reiniciar el servidor antes de crear el dominio, que le instalamos el rol. Como podemos ver, tuvimos ese error, pero ese error es porque no contamos con unas contraseñas para la clave, para la cuenta de administrador. Vamos a habilitar la cuenta de administrador.
Eh, en ese momento terminó de configurar el dominio y nos pide que reiniciemos. Se está reiniciando el equipo y cuando ingresemos, pues ya vamos a poder ingresar con la clave de administrador del servidor. Ahora nos vamos a autenticar con Administrator. Y si nos damos cuenta, ya nuestro dominio está reconocido por nuestro servidor, que en este caso es UG20 y mi número carnet.
Como podemos observar, ya tenemos los servicios del Active Directory que ya se encuentran corriendo. Y para entrar a nuestro árbol vamos a habilitar el acceso directo al Active Directory. Ingresamos a panel de control, sistema y seguridad, herramientas administrativas. Y aquí podemos ya ver de que tenemos el servicio del Active Directory instalado. Entonces copiamos este acceso directo. Este nos va a servir para poder administrar nuestro Active Directory. Lo podemos copiar o lo podemos simplemente enviar al escritorio como un acceso directo. Vamos a copiar al escritorio y vamos a ingresar. Entonces, como vimos, aquí está nuestro Active Directory. Está solo creado el forest y no tenemos creadas las unidades organizativas. Esto es lo que trae por default la instalación del servicio del Active Directory. Entonces vamos a ir ejecutando los comandos y vamos a ir observando cómo se va reflejando en nuestro Active Directory. Entonces lo que hicimos primero fue instalar el rol del Active Directory, luego instalamos el forest. Ahora vamos a crear las unidades organizativas. Vamos a ingresar un script que previamente había guardado en el disco C. Para que sea más fácil de ejecutar los comandos. Bueno, vamos a crear las unidades organizativas. Tenemos 7 unidades organizativas, las cuales son arquitectura, ingeniería, ciencias jurídicas y sociales, administración de empresas, química, administración UG y rectoría. Siempre vamos a abrir nuestro PowerShell. Y lo vamos a abrir, lo vamos a correr como administrador. Y como es algo que nos va a servir constantemente, lo vamos a dejar anclado a la barra de tareas. Entonces vamos a crear nuestra primera OU, que es arquitectura. Vamos a verificar nuestro Active Directory. Vamos a actualizar. Y en efecto, ya tenemos la OU de arquitectura. Vamos a crear todas las demás OUs. Podemos ver de que no tenemos las OUs de ingeniería, de rectoría,
todas las que nos hacen falta. Entonces podemos actualizar y efectivamente no se encuentran. Entonces vamos a crear cada una de ellas. Entonces ya tenemos creadas nuestras 7 OUs. Vamos a verlo gráficamente. Ella se representa. Actualizamos. Y efectivamente ya podemos ver nuestras OUs, ciencias jurídicas y sociales, administración UG, administración de empresas, ingeniería, química, rectoría. Pero también lo podemos visualizar a través de la línea de comandos de PowerShell. Vamos a listar nuestras unidades organizativas. Efectivamente, aquí están nuestras 7 unidades organizativas. Seguidamente vamos a crear una plantilla para usuario. Podemos actualizar. Y tenemos creada nuestra plantilla. Que sería el user template. Y está deshabilitada. Al crearla no le escribimos el comando de enable, por eso automáticamente nos aparece deshabilitada, y que es una recomendación para las plantillas que se mantengan deshabilitadas. Bueno, como ya vimos que creamos nuestra plantilla, eh, podemos ver el contenido de nuestra plantilla a través del PowerShell con este comando.
Entonces podemos ver el nombre de nuestra plantilla, que es template. Está en la carpeta de user y podemos ver el nombre principal, que es user table, user template, y el dominio. Pues ahora vamos a crear usuarios para esa unidad organizativa. Entonces vamos a, vamos a iniciar con rectoría. Pero para aprovechar las bondades que nos da PowerShell, vamos a crear primeramente una plantilla y con base a esa plantilla vamos a seguir creando todas las cuentas de usuarios. Ya tenemos nuestra plantilla. Ahora vamos a crear el usuario rector. Nos pide un password. Le ingresamos el password para el usuario rector. Vamos a volverlo a correr porque no me aceptó un carácter especial en el password. Vamos a, vamos a ver el error que nos está indicando que no acepta un argumento. Vamos. Vamos a volver a correr el comando. Como podemos dar, tenemos que tener mucho cuidado en PowerShell, ya que con un espacio que dejemos entre el comando y el carácter especial de guión, pues nos puede dar el error. Ese era el error que se presentaba para poder crear el usuario de rector. Vamos a verificar si creó el usuario en rectoría. Efectivamente tenemos el usuario de rector. Vamos a seguir creando los demás usuarios.
Vamos a crear el usuario de vicerrector. Ahora crearemos el usuario de informática y el usuario de soporte. Vamos a seguir creando las cuentas de usuario, 3 cuentas de usuario por cada OU. Como decíamos, es muy importante tener mucho cuidado al momento de estar llenando los comandos, porque como vimos, un espacio nos puede generar un error y a veces es complicado eh, saber en dónde es el error. Vamos a crear los usuarios.
Ahora vamos a crear los usuarios de la U de ingeniería. Vamos a verificar el script que nos dio algún inconveniente. Vamos a es con Luis Soto. Efectivamente tenemos un espacio de más aquí. Ahora vamos a continuar con los usuarios de ciencias jurídicas y sociales. Vamos a continuar con los usuarios de administración de empresas.
Y por último tenemos a los usuarios de química. Pues ya terminamos de crear 3 usuarios por cada OU. Ahora podemos listar los usuarios creados. Entonces, como podemos ver, aquí están todos los usuarios que fueron creados. Tenemos los 3 de química, los de administración, ciencias jurídicas, ingeniería, arquitectura, administración, Universidad de Galileo eh, y rectoría. Y también otros usuarios que ya tenía por default el Active Directory. Después de haber creado nuestros usuarios, vamos a crear los grupos de usuarios. En cada U vamos a tener para cada U vamos a tener un grupo de usuarios. Vamos a crear 7 grupos de usuarios. Estos grupos son grupos de seguridad. Creamos el grupo de arquitectura. Vamos a crear el grupo de ingeniería.
Ahora continuamos con el grupo de ciencias jurídicas. Vamos a crear el grupo de seguridad de administración de empresas. Y por último, la creación del grupo de seguridad de química. Entonces, ya tenemos nuestros usuarios y ya tenemos nuestros grupos de seguridad. Ahora lo que corresponde es agregarle a esos grupos los usuarios. Vamos a agregar los usuarios a cada uno de los grupos. Pero antes vamos a verificar nuestro Active Directory. Vamos a verificar vamos a verificarlo gráficamente. Entonces, si vemos, habíamos creado con anterioridad nuestros 3 usuarios. Y aquí ya tenemos el grupo de seguridad de administración de empresas, el de administración UG, está su grupo de distribución y 2 usuarios, arquitectura, también con su grupo de seguridad, ciencias jurídicas, con su grupo de seguridad, tenemos ingeniería, con su grupo de seguridad y sus 3 usuarios, química, también tenemos su grupo de seguridad y sus 3 usuarios, y la rectoría, que tiene 2 usuarios, la rectoría y la vicerrectoría, y su grupo de seguridad de rectoría. Entonces ya vimos que tenemos nuestros usuarios y ya tenemos nuestros grupos de seguridad. Ahora lo que tenemos que hacer es a esos grupos de seguridad asignarle los usuarios. Entonces vamos a crear vamos a agregar los usuarios a los grupos de seguridad. En el grupo de rectoría va a estar el rector y va a ser el vicerrector. Eh, vamos a verificar el error. Bueno, aquí nos faltó una S en la palabra rector, member. Vamos a cambiarlo.
Vamos a, vamos a verificar, si efectivamente al grupo de rectoría se le agregaron los dos miembros, y efectivamente tenemos al rector y al vicerrector. Entonces vamos a corregir nuestro error, mi error. Ahora vamos a agregar al grupo de administración UG al grupo arquitectura, al grupo de ingeniería, al grupo de ciencias jurídicas y sociales, al grupo de administración de empresas, y por último al grupo de química. Vamos a actualizar nuestros Active Directory. Vamos al azar, vamos a ver un grupo de jurídicas. Vamos a ver qué miembros tiene. Efectivamente, los tres miembros que están en esa U, y así sucesivamente podemos ver otro grupo de vamos a ver de ingeniería, y efectivamente están los tres usuarios. Ahora que ya agregamos los usuarios a nuestros grupos de seguridad, vamos a crear la carpeta eh, por cada unidad organizativa. Se va a crear una carpeta. Tendremos tendremos 7 carpetas. Vamos a empezar creando la carpeta principal. Y nos creó la carpeta data. Vamos a verificarlo. Vamos a entrar a nuestra unidad C del servidor. Entonces vemos nuestra unidad C y fue creada la carpeta data. Vamos a abrir data
está vacía, no tenemos creadas otras carpetas. Adentro de esta carpeta vamos a crear cada una de las carpetas de las O. Entonces vamos a vamos a crear la carpeta de arquitectura y verificamos si efectivamente fue creada. Vamos a ingresar y efectivamente ya contamos con la carpeta de arquitectura. Y así sucesivamente vamos a crear la carpeta de ingeniería, la carpeta de ciencias jurídicas y sociales, la carpeta de administración de empresas, la carpeta de química, la de administración UG, y por último la carpeta de rectoría. Vamos a verificar adentro de data. Efectivamente tenemos las 7 carpetas. Ahora que ya fueron creadas las carpetas, vamos a crear un archivo de texto en cada una de las carpetas. El archivo para arquitectura, nos damos cuenta, ya fue creado, archivo arquitectura.txt. El archivo para ingeniería. El archivo para ciencias jurídicas y sociales. El archivo para administración de empresas. El archivo para química. El archivo para administración UG. Y por último, el archivo de rectoría. Podemos verificar en nuestras carpetas la creación de cada uno de los archivos, administración, vamos a ver arquitectura,
Vamos a química, esta química, eh, rectoría, y así cada una de las carpetas tiene su respectivo archivo de texto. Ahora lo que nos, eh, lo que nos corresponde es a estos archivos de texto se le debe de agregar un contenido a cada archivo. Este contenido es una información que se le brinda a cada uno de los usuarios con una información para poder obtener un reconocimiento. Vamos a hacerlo para la, vamos a hacerlo para la eh, carpeta de arquitectura. Y vamos a verificar de una vez el archivo de arquitectura si ya se le agregó la información que acabamos de correr en línea de comandos. Y perdón, esta arquitectura. Y efectivamente tenemos ya la información en cada uno de esos archivos. Podemos abrir el de ingeniería, digamos, para ver de que están en blanco. Los archivos están en blanco, no tienen nada de información. Vamos a abrir otro al azar. Administración de empresas. Y así podemos darnos cuenta de que los archivos están en blanco y eh, vamos a seguir ingresándoles información. Ahora tenemos a ingeniería. Ciencias jurídicas y sociales. Administración de empresas. Química. También se le va a ingresar información a la carpeta de administración UG. Y a la rectoría. Vamos a verificar si ya tienen información. Efectivamente, documentos de rectoría, administración UG, documento de administración UG. Pues terminamos la parte de agregar contenido a los archivos de texto. Ahora viene la parte de los permisos a las carpetas y se va a trabajar por grupos de usuarios. Entonces vamos a empezar con los permisos de la carpeta de arquitectura. En arquitectura vamos a tener full acceso para una cuenta de administrator, que por temas de administración es siempre recomendable tenerla en cada una de las carpetas compartidas. También tenemos al grupo de rectoría y al grupo de administración como full access, y, y el grupo de arquitectura va a tener
va a tener solo privilegios de lectura sobre esa carpeta. Vamos a verificar el error que nos dio. Nos está informando que no está mapeado.